Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, gente. Voy a lanzarme a grabar el podcast sin saber muy bien de qué va a tratar, como muchas otras veces. Hace tiempo, cuando comencé a comunicar en redes de alguna forma, aunque ya llevaba tiempo compartiendo de manera escrita, no tanto por otras vías, pues empecé a hacer una cosa que le llamaba directos al vacío. Entonces yo pues inicié un directo en Instagram, pero yo no sabía ni de qué iba a hablar ni nada, no me preparaba nada. Y bueno, a mí me gusta experimentar ese vértigo de darle ahí al play y tener esa sensación de que haya gente ahí como expectante de qué es lo que va a salir de ti o qué es lo que vas a traer y tú no tener ni idea, ¿no? Me parecía un juego divertido y también me daba muchísimo miedo. Es decir, que siempre sentí ese terror, ese vértigo de esa exposición. Y bueno, yo es que hay algo que me fascina mucho de lo que sucede cuando el ser humano se expone. Es como si de repente se atreviera a entrar en un espacio de creatividad absoluta. Si realmente haces ese gesto de saltar a ese vacío, si de verdad estás en esta entrega de dejarte ver con lo que hay, es sorprendente la de cosas que suceden. De este ejercicio mío salió un taller que llamé Saltar al Vacío y bueno, consistía en que todos tuvieran un tiempo, cada participante, de explorar qué es esto de tener un espacio de vacío expositivo para ti, donde el resto simplemente observa. Y bueno, considero que es algo que hacemos quizás demasiado poco. Hablamos mucho, no sé, interactuamos mucho muchas veces por defecto, como sin darnos cuenta de todo lo que se mueve en las interacciones humanas y muchas veces también sin ser consciente de que de que la vida, de que nuestra vida está llena de escena, ¿no? Es constantemente un acto escénico. Hay millones de situaciones en el cotidiano que si tú te paras a observarlas son pura escena y es la escena real, esa que está hilada, orquestada por algo que hace que sincrónicamente se coloquen las cosas justo en el sitio preciso en el momento exacto. Y ayer justo estábamos hablando con el grupo de personas que hemos hecho la semana pasada el curso de escritura salvaje que di, que se llama Liberar la autoexpresión. Han sido 3 días súper bonitos, ha sido un viajazo, la verdad. Hemos conectado mucho y ayer quedamos a tomar algo. Y justo hablábamos de esta magia que está constantemente hilándolo todo y que no deja puntada sin hilo. Y como si te atreves como a reconocer que hay una inteligencia orquestando cada movimiento, sincronizándolo, que se escapa a tu entendimiento y por supuesto también a tu propia inteligencia y por supuesto y sobre todo a tu control, pues es como que uno no puede engañarse mucho en reconocer que cómo no va a haber algo mucho más allá de lo visible que de alguna manera está orquestando toda esta vida y toda esta experiencia que estamos viviendo aquí, los seres que habitamos al menos en este planeta, pero bueno, me atrevería a decir en toda la galaxia y más allá. Y claro, esto da siempre como un poco de vértigo, ¿no? Porque parece que es como perder el libre albedrío. Y a los seres humanos nos da tanto miedo sentir que no controlamos. Es como una especie de terror. Nos hemos creído tanto que somos una raza superior, tenemos una inteligencia potentísima, que de alguna manera nos cuesta mucho bajarnos de ese podio y reconocer que formamos parte de un todo y que somos simplemente una parte más dentro de todo el engranaje. Y por supuesto que ese engranaje está liderado por una inteligencia muchísimo mayor a la nuestra. Y eso sí, da un vértigo, nos da un vértigo increíble. Y ayer hablábamos de esto, ¿no? Es verdad que qué curioso que el miedo que nos da a los seres humanos a asumir esto. Por otro lado, cuando lo reconoces y te das cuenta que descanso, hay un descanso enorme en decir, es que me pongo en manos de Dios. Me acuerdo cuando estuve haciendo un curso de milagros, lo hice durante un par de años. Había una lección que es pongo mi vida en manos de Dios
Yo en ese momento estaba pasando una crisis bastante fuerte. Realmente no le encontraba sentido a nada. Esto es una cosa que para mí fue bastante brutal, porque bueno, mi tendencia es a darle significados a todas las cosas. También tengo una tendencia de parte de mi ego de creer que lo sé todo. Entonces, de repente darme cuenta de que no tenía ni idea de nada, de verdad, o sea, conectar con no sé, no entiendo nada, para mí nada tiene sentido, no sé, no le veo ni siquiera sentido a seguir viviendo. Lo que pasa es que algo interno mío siempre está ahí como está muy anclada a la vida. Pero a nivel de mi mente se desconfiguró por completo y no había sentido de nada. Y en ese momento pues yo me decidí que lo único que iba a hacer en mi vida no iba a hacer nada, que me iba a permitir no aportar nada al mundo, no ser una ameba, no ser productiva, no generar. Y lo único que iba a hacer era un curso de milagros. ¿Y por qué? Ni idea. Lo vi en la casa de mi madre, llevaba siglos viéndolo desde pequeña, nunca me llamó la atención. De repente, uno de esos días sin sentido, mirando la librería de mi madre, que es inmensa, vi ese tocho y dije, ¿por qué no? Entonces, bueno, estas cosas que una piensa que lo ha decidido, pero una vez más es esa vida inteligente la que te ha ido guiando para allá. Pues esa lección, la de pongo mi vida en manos de Dios, creo que fue la que, bueno, de las que más me ayudó, ¿no? Bueno, no sé si no conocéis un curso de milagros, es una lección por día durante un año. Tienes un texto y tienes como una práctica durante ese día. Y realmente creo que, o sea, lo que yo sentí fue no la desresponsabilidad de mi vida, sino la posibilidad de soltar esta idea de que yo la controlo. Y hay una diferencia, aunque a veces no la queramos ver, entre que yo no controlo pero que yo soy responsable. A veces esta idea de como yo no controlo nos lleva fácilmente a no es mi responsabilidad. Y bueno, es una trampa del ego, es una trampa infantil esa. Porque que tú no controles no quiere decir que tú no te responsabilices de lo que vives. Si no te responsabilizas de lo que vives, no te responsabilizas de lo que vives, vas a estar en ese lugar de niño en el que padeces. Y para mí no es un pongo mi vida en manos de Dios en el sentido de soy una niña pequeña y que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo y hasta dónde yo simplemente pues obedezco. Que reconozco que para mí eso es algo que yo siempre he anhelado. Yo soy súper obediente y es como, bueno, si Dios, por ponerle esa palabra, si la vida, si el universo me lo dice claro, yo lo hago. Y así lo he hecho, ¿no? a lo largo de mi vida. Pero eso no quita que yo suelte la responsabilidad de esa decisión. Es tan común que después deleguemos los resultados de lo que nos pasa en aquello en lo que hemos dicho que es responsable de nuestras vidas. Y los únicos responsables de nuestras vidas somos nosotros mismos. De todo lo que sucede en ellas. ¿Por qué? Porque no es lo que pasa que dependa de ti, es cómo lo vives, es qué decides hacer con lo que te pasa, es qué decides interpretar, es cómo decides destruirte o crear con ello, o otras 500.000 posibilidades más. De ahí que lo que sucede y acontece en tu vida lo lidere, lo guíe algo que te supera, y siempre debe de ser así. Que si no te supera en entendimiento, no puede ser algo nuevo, no puede ser algo evolutivo, ya que hemos venido a evolucionar. Esto es un proceso de evolución, y la evolución va hacia lo nuevo, va hacia lo que se va expandiendo. El universo está en una permanente, infinita, aparente expansión. Entonces precisamos de eso que desconocemos para vivir este proceso de evolución. Pero eso no quita el que yo me responsabilice todo lo que sucede en mi vida, de cómo decido mirarlo, desde qué punto de vista. De ahí que sea tan interesante todas estas cosas que nos ayudan a ampliar la mirada, ya sean filosofías, teorías, novelas, películas, terapias, todo lo que te permite mirar la vida desde otro punto de vista. Y de ahí vuelvo de algún modo a algo con lo que he dicho al comienzo, de que el ser humano en esta necesidad de ponerse por encima de todo, ¿no? De incluso de la naturaleza, creyendo que la controla, ha generado una separación con todo lo demás. Y de alguna manera también al separarnos
estamos limitando nuestra capacidad de comprensión de la vida, de entendimiento y de evolución, de crecimiento, porque lo evolutivo precisa de las diferencias y del poder mirar, de lo que permite expandirme. Y para poder expandirme necesito vincularme con puntos de vista distintos, acceder a puntos de vista diferentes. Si siempre estoy mirando mi pasado desde el punto de vista de mi niña herida a los 7 años, bueno, eso va a crear una realidad de mi presente condicionada por una niña de 7 años. Si soy capaz de acceder a 20 puntos de vista más de ese pasado, desde muy distintas perspectivas, en el que de repente una de ellas no contempla el punto de vista de mi sistema familiar, de la moralidad del sistema familiar, sino otra moralidad completamente diferente. Otro punto de vista tiene una visión mucho más inclusiva, álmica, de conjunto y transpersonal. Otro punto de vista, y así, ¿no? Entonces, todo esto va configurando una expansión de esa realidad muchísimo más amplia, más grande, más expansiva. He hecho un poco redundante, pero bueno, ha sido redundante. Va ayudándome a tener una configuración que cada vez es más inclusiva, es expansiva y cada vez es más inclusiva e integrada en algo muchísimo mayor. Y eso me permite salir de la despersonalizar, salir de la personalización. Cuanto más escueta es mi mirada, cuantos menos puntos de vista tengo para mirar algo, más en mi ego estoy, más separada del todo y bueno, más limitada soy. Aparentemente genera una sensación de mayor seguridad y de fortaleza, porque es como, uy, es que esta persona siempre piensa igual, lo tiene claro, entonces lo tiene claro, pues debe saber la verdad, porque si siempre piensa igual, lo tiene claro, lo dice con tanta firmeza, pues es que esta persona tiene la verdad. Y en realidad es todo lo contrario, está encerrada en una sola punto de vista, en una sola verdad. Se ha encarcelado a sí misma dentro de una posibilidad. Ha dejado de incluir las infinitos puntos de vista, infinitas verdades que complementan y co-crean esa única verdad que nos tiene que superar en entendimiento. Ha de ser mucho más grande que nosotros. Por eso, esta necesidad, ¿no?, que tenemos y más que nunca en este tiempo se nos está presentando, de abrirnos a las diferencias, de empezar a contemplar que lo importante no es tener razón, como hemos pensado durante tanto tiempo, ni llegar a conclusiones, porque lo que concluye cierra, sino todo lo contrario, abrir preguntas, llegar a nuevos puntos de vista y empezar a darnos cuenta de que hay un punto de unión, un nexo entre las polaridades y que llevamos demasiados siglos buscando la escisión y la división como forma de relacionarnos, de sentirnos seguros y de vivir. Que está cambiando este mundo, parece. Claro, yo hablo desde la total ignorancia porque son percepciones, son sensaciones que van llegando, ¿no? Se siente, yo mismo lo siento en mí, digo, es que estoy cambiando, es que me importa más el vínculo que tener razón. Esto es nuevo para mí, con lo que me ha importado toda la vida saberlo todo. Y bueno, que sigue como inercia, por supuesto, pero me empiezo a sentir que es más importante para mí lo que nos conecta que lo que nos separa. Y le empiezo a dar más importancia a escuchar que a decir lo que pienso solo. Y le empiezo a tener menos miedo a escuchar formas de pensar distintas a la mía. Y bueno, voy viendo que es algo que está sucediendo no solo en mí, ¿no?, que también está presente en este cambio de paradigma en el que estamos y que va pidiendo esta cosa, ¿no?, llevamos mucho tiempo en la exclusión y estamos como entrando en un tiempo de inclusión. Primero de incluirnos como humanidad en el todo, algo que nos cuesta porque esa separación nos ha dado un lugar al que tenemos cierto apego, al igual que nuestro ego nos ha dado un lugar a nivel individual y ese lugar le tenemos apego y nos ha salvado, ¿no? Ha sido un recurso increíble de supervivencia, o sea, maravilloso, ¿no? Una supercreación, es quizás nuestra primera obra de arte, nuestro ego. Y wow, o sea, es que habría que estudiarlos, ¿no? Estaría guay que cada uno conociera bien su ego al modo avatar y dijera, guau, tío, es que mi ego funciona así, es que mira qué increíble, le tocas este botón y hace esto, y no lo nota nadie, ¿no? Poder verlo desde esa perspectiva, como, joder, qué creación más perfecta, más buena he hecho desde muy pequeñita, ahí, venga, pico y pala, bim bam,
pues a esa creación le tenemos apego, claro, porque es que hay mucho esfuerzo puesto ahí, mucho. Nuestra gran obra de arte es nuestro gran personaje, o sea, un actor que trabaja muchísimo en la elaboración de un personaje nunca va a llegar al nivelazo que hemos llegado nosotros como individuos con nuestros egos. Además, entonces somos aquí unos actores todos del copón. Por eso para mí el teatro, lo escénico, es algo que tiene tanto que ver con todos y deberíamos estar en general como humanidad siempre muy en contacto con ello como forma de expresión. Pero no me voy a ir por ahí que me marcho. En fin, este apego que tenemos a esta identidad extrapolado a la humanidad, ¿no? Al apego que hemos generado al concepto de ser humano, separado del todo y tras una superpotencia capaz de mandar cohetes a la luna y de satélites y de bla 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 bla. ¿Quién te dice a ti que eso lo hemos hecho nosotros? ¿Y quién nos dice a nosotros que no está orquestada por una inteligencia muchísimo mayor a la nuestra? ¿Quién nos dice a nosotros que no es un deseo del propio ser de la Tierra y de la propia inteligencia de la Tierra crearnos, tenernos aquí y haciendo todas estas cosas? ¿De dónde nos hemos sacado que somos nosotros como entidad separada de todo lo demás, quienes tenemos estas capacidades y encima nos sentimos orgullosos y ni siquiera hemos hecho nada para conseguirlas, ¿no? Es como cuando dicen qué guapa eres, ¿no? Yo alguna vez, a mí me encanta, sí, claro que lo recibo con muchísimo cariño porque además pues entiendo que la belleza va mucho más allá de solo lo físico, es algo que te llega de mí y lo recibo con gusto, pero cuando alguien le dicen mucho algo de su físico, o a mí alguna vez que me lo han dicho, a mí no me llega, cuando me dicen mucho algo de mi físico, porque digo, sí, es que yo no he hecho nada, o sea, esto me lo han dado, me puedo sentir orgullosa de algo que me han dado, es como si me dijeran, yo qué sé, he nacido sin una pierna, y entonces, pues me juzgaran por no tener una pierna, y yo, pero qué putada, o sea, yo no he hecho nada para no tener una pierna, ¿no? Entonces, esto, que nos creemos de repente como que qué increíbles somos, tal, como si lo hubiéramos conseguido nosotros, como si nos hubiéramos creado nosotros mismos. Y bueno, claro, esto, si nos vamos al fondo de esas palabras que nos hemos creado nosotros mismos, pues sí, claro que sí, pero no nosotros. Una inteligencia muchísimo más grande, un Dios, una totalidad que nos ha configurado y como parte de ella, pues somos ella. Pero como no solemos hablar desde la identificación con eso, sino desde la identificación con lo que se separa, desde ahí no tenemos mucho que... no sé, es bastante... no sé cómo, no me viene la palabra, pobre nuestro razonamiento, desde la idea de que somos nosotros separados de todo lo demás. Y creo que poco contemplamos como humanidad qué es lo que ha creado a todo lo que hay más allá de nosotros. Estamos demasiado centrados en qué es lo que nosotros hacemos. Y como si, de nuevo repito, fuera algo que viene de nuestra propia voluntad individual y no sigue siendo una voluntad que nos supera. La que quiere que hagamos, descubramos, canalicemos, creemos todas estas cosas que hemos ido materializando aquí, como seres que para mí nos falta reconocer que estamos mucho más al servicio de lo que nos hemos contado. Parece que aquí todo en la vida está al servicio de la vida. Somos nosotros los únicos que decimos, no, nosotros al servicio de nosotros mismos, pero es una vez más una perspectiva, un punto de vista que si lo incluimos, bien, pero si nos quedamos solamente en él, pues empobrecemos nuestra experiencia, la acotamos, la privamos de esa expansión y evolución a la que estamos, me sale la palabra condenados, pero igual es demasiado fuerte, íntimamente vinculados y de manera inevitable. Y nada, esa es mi divagación de esta mañana, con gusto, la verdad. No sé si tiene algo nuevo que aportar o simplemente me repito, pero me da gusto hablar de esto. Y sobre todo me da gusto sentir cómo está cambiando nuestra realidad, ¿no? Nuestro paradigma. Es algo que yo no sé, yo creo que ya es quien se atreve a negar que es una realidad tangible, que estamos en un cambio sin precedentes, que no tenemos ni idea realmente de cuál va a ser el nuevo mundo, porque es totalmente nuevo, es tan nuevo que da vértigo, ¿no? Y por eso también nos está llevando
a tantísimas personas, bueno, a todas las personas, cada una a su medida, a generar cambios tan potentes y tan rápido. Cosas que durante mucho tiempo llevaban años y años, ahora en semanas, en días, en meses, a veces en minutos. Y se están revolucionando tanto todas las áreas de la vida. Y bueno, me parece fascinante. Lo vivo con muchísimo entusiasmo. Soy de las que cuando empezó a sentir que esto empezaba a caer, quería empujar. Cada vez me pillo más esa cosa mía de empujar cuando las cosas parece que van para adelante, y trato de simplemente respetar que estén pasando y dejar que lleven su tiempo. Pero hay un deseo mío desde muy pequeña de sentir, no solo un deseo, una certeza desde muy pequeña de saber que yo venía a vivir un cambio en el mundo que no había, sin parangón, ¿no? Que no es comparable con nada. Esto lo recuerdo perfectamente, que esa sensación muy clara de venir de ser parte del cambio, de ser parte de ese cambio. Y bueno, aquí estamos, lo estamos siendo, me parece increíble, precioso. Y también me parece que es algo que es importante de reconocer, de darse cuenta, de ser conscientes, porque es solo cuando eres consciente y lo pones en valor y reconoces lo que estás viviendo, cuando de verdad no te lo pierdes. De otro modo, muchas veces pasamos por encima de las cosas, y solamente por no querer hacer ese gesto de decir, joder, reconozco esto que estoy viviendo, ¿no? O el gesto de, Dios mío, reconozco y pongo el valor de estar conociendo a esta persona. Es tan distinto hacer eso que simplemente dejarte llevar por la experiencia solamente, ¿no? Es muy diferente poder pararte y decir gracias, aunque sea internamente contigo, ¿no? Gracias por esto que se me está dando como experiencia. Reconozco el valor que tiene para mí y me paro por un instante poder apreciarlo. Nada más, querida gente. Os mando un abrazo. Que tengáis buen día. Vamos a contar verdad.